Hola, muy buenas tardes para todos. Un saludo antes que nada a todos los contadores por su día que fue ayer. Un abrazo para todos y espero que hayan pasado súper bien. Hoy vamos a estar un poquitito hablando de lo que ven en la lámina, la declaración jurada informativa de IDU. Estoy yo en realidad como acompañante de la contadora pública Rosana Mena. La señora Rosana es jefe del Departamento de Procedimientos de la Dirección de Asistencia al Contribuyente y Créditos Fiscales. Mi nombre es José Bernaza y hoy vamos a hacer un poquitito algo diferente a lo que estamos acostumbrados. No vamos a hacer un webinar como tal, sino que porque ya lo hicimos el 26 de mayo, hace un par de semanas atrás. Si por ahí hay alguien que no haya visto todavía el material que está en Facebook, que está colgado en Facebook, les invito a que puedan verlo. Hoy vamos a ir con Rosana directamente a las dudas y consultas que tienen nuestros contribuyentes con relación a la declaración jurada informativa del IDU. ¿De dónde salieron esas preguntas, esas dudas y consultas que tiene la gente? Salieron de varios canales diferentes, ¿verdad? El primero de todos fue el webinar que hicimos hace un par de semanas, como ya dije. Y también tomamos otros recursos, como ser, por ejemplo, el call center. En el call center, las llamadas que ustedes hacen todos los días nos sirvió de base de datos para levantar estas preguntas que hoy tenemos. También el servicio de Contáctenos, donde normalmente nos suelen escribir, y también tomamos incluso las dudas que se fueron compartiendo en redes sociales, tanto de la SED como de otros medios que aglutinan a los contadores. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer directamente es un ping-pong de preguntas y respuestas con Rosana a lo largo de lo que dure esta presentación. Yo haré las preguntas, Rosana irá respondiendo con ejemplos de las dudas que ustedes manifestaron en su momento. Y al final de la presentación como tal, lo que vamos a hacer es habilitar el micrófono, digamos, el micrófono entre comillas, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacer sus consultas en vivo, si es que alguna de ellas quedaron sin responder a lo largo del tiempo que nos dure, que nos lleve esto, ¿verdad? La idea es que podamos evacuar la mayor cantidad de consultas que ustedes puedan tener y que se queden tranquilos con relación a lo que es la DJI de IDU, ¿verdad? Esto va a quedar, vale decir que esto va a quedar colgado también en el Facebook, va a quedar colgado en los canales de la SED para que ustedes puedan, la gente que por ahí no nos pueda acompañar o que entre un poco tarde o lo que sea, pueda acompañarnos después, pueda ver después el material y pueda sacarse las dudas que puedan tener. Si esto sale bien, esto para nosotros, para Rosana y para mí, esto es hoy un experimento entre comillas, ¿verdad? Si esto sale bien, vamos a tomar esto como un método de trabajo para con ustedes. Vamos a hacer primero un webinar sobre un tema que va a ser una charla magistral y en la siguiente semana o un par de días después quizás vamos a estar haciendo un conversatorio con las preguntas que queden, porque finalmente cuando hacemos una charla, un webinar, demoramos casi una hora de tiempo, a lo mejor un poco más, en explicarles algo y finalmente vemos que la gente se queda igual con dudas. Entonces vamos a estar dividiendo en dos estos temas nuevos que son temas tributarios nuevos que hoy tenemos de acuerdo a la nueva ley, a todo lo que estamos sacando de la administración tributaria. Entonces, le voy a dar la oportunidad antes de empezar a la contadora pública Rosana Mena que le salude y después ya empezamos si ella está de acuerdo. Muchísimas gracias, José. Muy buenas tardes para todos. Un placer poder compartir con todos esta tarde para poder hablar un poco de las dudas que estuvieron teniendo. Y también recordar a la gente que nuestro canal para poder recibir las consultas, aparte del chat que tenemos en el Facebook para dejar los mensajes en cada webinar o cada charla, está Contáctenos, que es a través de la página web de la SED y también el call center, que es 729-7000. Entonces, nada más aclarar también eso para evitar envíos a otras direcciones de correo, sino tratar de evacuar las consultas por esos medios. Así que iniciamos, José, con las preguntas que recibimos de la gente. Bueno, vamos a hacer esto lo más lento posible para que puedan entender todos y después al final, si por ahí algún punto
quedó medio todavía sin responder. Si quedó alguna duda, nos dicen, nos escriben en el chat y un equipo de nuestros compañeros que están por detrás, en el backstage, como se dice, nos van a estar pasando esas consultas. Entonces empecemos. Son unas 30 preguntas más o menos las que pudimos recopilar de todos estos medios que les dije, y eso es lo que vamos a hablar, y después abrimos unos minutos el micrófono para que puedan hacer las preguntas en vivo. Las sociedades simples, Rosana, deben informar esta declaración jurada informativa del IDU. Es la primera pregunta. Y la segunda y tercera, voy a tirarte ya de una vez, entonces vos ya vas enganchando la respuesta y vas contándole a la gente el tema, ¿verdad? Una entidad sin fines de lucro, o ESFL, debe presentar la declaración jurada del IDU. La declaración jurada del IDU debe ser presentada también por empresas maquiladoras, usuarios de zona franca y beneficiarios de la ley 60/90. Perfecto. Justamente aquí tenemos que remitirnos a quiénes son las entidades generadoras de dividendos, utilidades y rendimientos, que son las conocidas con las siglas ECDUR. Entonces, nuestro decreto, que es el decreto 3110 del 2019, en el anexo, aclara quiénes son consideradas ECDUR. Entonces, esta lista de empresas, este tipo de empresas, son las que en realidad deben presentar la declaración jurada informativa del IVA. Es decir, la sociedad simple no está mencionada aquí. Además, aclaramos que las sociedades simples están afectadas a otro impuesto al momento de que se realiza la distribución de las utilidades. Es decir, una sociedad simple, cuando distribuye utilidades a sus socios, eso está afectado en realidad al IRP, entonces no está luego afectado al IDU. Por ende, entonces las sociedades simples no están afectadas a esta declaración jurada informativa. Tampoco las entidades sin fines de lucro, porque como su nombre lo dicen, son sin fines lucrativos. Y las empresas maquiladoras, los usuarios de zonas francas, si se encuentran dentro de estos tipos de sociedades, por lo general la mayoría son o empresas unipersonales o sociedades anónimas, entonces también están obligadas a presentar esta declaración jurada informativa del IVA. ¿Por qué también surge esta pregunta de parte de estas empresas maquiladoras? Ellos tienen ciertos beneficios del IDU, pero el propio decreto 3110 prevé que ellos igual practiquen la retención como informantes, por más que tengan, vamos a decir, estén excluidos del IDU, igual el decreto los señala o los asigna como agentes de información. Entonces, por eso ellos, vamos a decir, igual informan cuando distribuyen utilidades a los socios, solo que no está afectado al IDU, es decir, está excluido o exonerado del IDU. Entonces, ellos también van a tener que presentar esta declaración jurada informativa del IDU, informando el monto, en primer lugar, informando si generaron o no ganancias en el ejercicio fiscal, y si es que generaron utilidades, entonces, ¿qué hicieron con esas utilidades? Ese es el objetivo de esta declaración jurada informativa, que después también vamos a mostrar un poquito, otra vez rememorando la parte del sistema para que haya una mejor comprensión. Entonces queda ya claro que las sociedades simples, entidades sin fines de lucro, no están obligadas a la presentación de esta declaración jurada. ¿Quiénes sí? Las empresas unipersonales contribuyentes del régimen general del IRE. Es decir, los que están en el IRE simple o los que están en el IRR simple no están afectados. Más adelante también vamos a ir viendo algunas aclaraciones más sobre eso. Las sociedades anónimas, emisoras, también las emisoras de capital abierto, las sociedades de responsabilidad limitada, en comandita simple, en comandita por acciones, capital e industria, también los consorcios constituidos para la realización de una obra pública, y la entidad extranjera con establecimiento permanente en la República. También tenemos las estructuras jurídicas transparentes, y en esta línea, en este tipo, están, por ejemplo, los fondos mutuos, están los fideicomisos y también están los contratos societarios rurales u otro tipo de consorcios que no sean para obra pública. Las demás entidades privadas con personería jurídica de similar naturaleza, porque ahí es donde se suelen confundir algunos, porque el numeral 9 señala demás entidades privadas con personería jurídica. Entonces dice, no, mi entidad sin fines de lucro tiene personería jurídica, ¿verdad? Pero tiene que ser de similar naturaleza a las mencionadas anteriormente. Recordemos que en nuestra ley, en el artículo 2, la ley 6380, en su artículo 2, señala
una lista de contribuyentes y dentro de esa lista están asociaciones, están fundaciones, cooperativas, eh, una lista de que no está aquí. Entonces significa luego que los que no figuran en esta listita no están afectados como es duro, sino la propia ley o el decreto ya hubiera mencionado eso. Y entonces algunos preguntarán, ¿qué puede ser acá en el numeral 9? ¿Qué tipo de sociedad puede ser? Y una sociedad que fue creada por ley, un tipo de sociedad que fue creada por ley posterior a nuestra ley 6380, son las empresas por acciones simplificadas que son conocidas como EAS. Ellas, por ejemplo, sí ingresan bajo este numeral. Justamente aclara el numeral creadas, dice, con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la ley. Entonces las EAS entran por ese mecanismo. Em, Otra pregunta muy importante es, como ustedes saben, ya tenemos las listas de ECDUR, es decir, las entidades generadoras. Esta declaración jurada se presenta independientemente si yo tengo pérdidas o ganancias, es decir, yo debo informarle a la administración tributaria a través de esta declaración jurada informativa, porque muchas personas preguntan, ¿qué pasa si yo tengo pérdidas, si no, que no tuve ganancia o decidí del ejercicio anterior? Entonces acá lo que importa es informar qué pasó con esas en primer lugar, informar si generé o no utilidades. Fíjense aquí en pantalla vemos dos botones que están en rojo ahora, dos preguntas que hay que responder y dependiendo de la respuesta me va a ir desglosando más datos para cargar. Entonces, acá lo importante es saber que una empresa, ya sea unipersonal o sociedades o personas jurídicas, deben informar, deben presentar esta declaración jurada informativa informando si generaron o no utilidades. Esa es la primera pregunta que realiza el formulario. ¿Ha generado utilidades en el ejercicio fiscal informado? Porque arriba ya uno marca o selecciona el ejercicio a informar. Y luego hay otra pregunta que es si es que la persona física, que es una empresa unipersonal, o la sociedad ha decidido sobre utilidades, dividendos o rendimientos de ejercicios fiscales anteriores al ejercicio fiscal informado. Entonces, esta información evidentemente se va a extraer la información del resultado del ejercicio que figura en los estados financieros y si yo no generé utilidades, entonces dejo el botoncito en no. Es decir, significa que tuve pérdidas, por eso es que eh, dejo con la respuesta no. Si tampoco decidí sobre resultados anteriores que tenía, entonces también dejo el botoncito en no y esa es la presentación. O sea, es muy sencilla para el que tuvo pérdida, vamos a decir. Y ahí la otra pregunta que surge es, ¿quiénes? Pero ¿qué pasa? Aquí me pide también que yo haga asamblea o reunión o lo que sea, ¿verdad? Entonces, ahí la respuesta es, vamos a decir, eh, que todas las que son empresas unipersonales no están obligadas a colocar o a consignar datos en estos campos que son de fecha de asamblea o reunión y tipo de órgano de decisión. No están obligadas las empresas unipersonales. ¿Por qué? Porque es el propio dueño. Entonces, evidentemente no hacen ninguna asamblea ni ninguna reunión. Entonces, estos campos, no se preocupen, eso el sistema les permite avanzar sin necesidad de cargar datos en estos campos. Así que empresas unipersonales del IRE general, entonces no se preocupen, estos campos pueden avanzar sin ningún problema. Y la otra pregunta es, ¿qué pasa? Yo tengo que adjuntar los requisitos, ¿qué tengo que adjuntar como respaldo? Y fíjense que la propia resolución 70 señala que no hace falta adjuntar ningún requisito documental a esta declaración jurada informativa en el caso de empresas unipersonales. Así que no se preocupen por eso, tampoco va a figurar como un requisito obligatorio en el sistema. Así que no se preocupen por eso. Justamente aquí, para las empresas que sí ya son personas jurídicas, vamos a decir, en la parte del campo de tipo de órgano de decisión, van a marcar justamente si están obligados a realizar asamblea, evidentemente van a marcar asamblea, si es que está respaldada la decisión que tomaron, van a marcar reunión, y si es otra instancia, sería otra instancia, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las SRL,
por lo general en el estatuto se prevé ya como algo habitual en forma anual que se va a realizar con las utilidades del ejercicio. Es decir, si hay utilidad del ejercicio, se va a llevar X porcentaje para reserva legal y el resto se va a distribuir a los socios. Por ejemplo, si la cláusula del estatuto de una SRL menciona ya eso, ya se establece como algo habitual, evidentemente eso ya no hace falta juntar otro documento que no sea el estatuto. Entonces, el tipo de órgano de decisión van a marcar otra instancia y en especificar le aclaran que es estatuto y en la parte donde dice acta de asamblea o reunión, ahí van a juntar entonces lo que es el estatuto de la sociedad. Lo mismo si es que tienen pérdida, porque eso ya está previsto en el estatuto. Y es muy importante porque algunas personas, nosotros, José, sacamos la vez pasada, la SED sacó un comunicado justamente haciendo algunas aclaraciones, cosas que ya estaban también en la ley. Entonces, vamos a decir que era nada más a modo aclaratorio, porque algunos decían, pero ¿cómo van a avisar ahora recién? ¿Verdad? Y eso en realidad ya salió con la ley 6380 respecto a lo que tiene que ver con los estatutos, porque en el artículo 44 de la ley que habla del nacimiento de la obligación del IDU, señala, ¿verdad?, que las SRL, si en su estatuto ya se señala todas las condiciones de cómo va a ser la distribución y los plazos y todo eso, eso ya es un respaldo para la decisión y se considera que ahí ocurre el nacimiento de la obligación, pero en caso de que se decida otra cosa distinta a lo que ya está establecida en el estatuto, evidentemente van a tener que adjuntar algún documento que avale esa decisión como sociedad de responsabilidad limitada. Es decir, por ejemplo, un acta de reunión en donde todos los socios deciden, nuestro estatuto dice que tenemos que distribuir, pero por A o B motivo nosotros vamos ahora a capitalizar, por ejemplo. Entonces, adjuntan como tipo de órgano de decisión reunión, para que sea, adjuntan como respaldo el acta de reunión firmada. Prácticamente eso sería la explicación. Y ahí la pregunta otra vez, ¿tiene que estar protocolizada por escribano público? Para el caso de la SRL, la propia ley establece que debe estar protocolizado ante notario público o escribano público. Eso es lo que señala cuando el destino es diferente, ¿verdad?, a lo que ya establece el estatuto. Y la última pregunta, que es sobre el ejercicio fiscal anterior que hace el sistema en caso de que yo haya decidido. Esto especialmente ocurría para el periodo fiscal o el ejercicio fiscal 2020, en donde la ley también estableció unas tasas excepcionales para que los contribuyentes puedan distribuir utilidades a quienes distribuyen utilidades de ejercicios anteriores, que eran, por ejemplo, del 2019 y todo eso, que tenían algún tipo de resultado acumulado, la ley otorgaba ese beneficio. Entonces, la mayoría de los que se acogieron a eso, ese sería un ejemplo, ¿verdad?, de que sí decidieron sobre esas utilidades, por ejemplo. Y eso en el ejercicio 2020 decidieron sobre un ejercicio que ya pasó, que fue el 2019, para dar un ejemplo. Y aquí también es importante, otra pregunta es, ¿qué valor tengo que colocar en el monto total de las utilidades? Tengo que descontar lo que es el IDU, y esa parte tenemos que aclarar que son dos obligaciones diferentes, José, porque nosotros tenemos la retención IDU, que es una obligación que tienen las ECDUR para retener a los socios al momento que se decide distribuir las utilidades. Independientemente, puede ser que el pago ocurra anterior también, pero independientemente al pago, ¿verdad?, el momento del nacimiento de la obligación. ¿Y qué pasa? Eso es un tema. Sin embargo, la declaración jurada informativa IDU es un tema totalmente independiente. No hay que mezclar los temas. Entonces aquí, si a mí me pregunta monto de utilidades del ejercicio fiscal informado, yo tengo que informar lo que está en mi estado financiero como la utilidad de ese ejercicio. Entonces ahí no hay duda, no hay que descontar nada, ni la porción de los socios, ni la retención, no tiene nada que ver eso en esta declaración jurada. Lo queríamos dejar en claro porque hubo también preguntas sobre eso. Y en la parte de si vamos a decidir distribuir todo, bueno, colocamos el monto a distribuir. Si es que no vamos a distribuir todo, ponemos monto no distribuido. Y en el caso de que parcialmente vamos a hacer ambos conceptos, entonces cargamos en los campos correspondientes. Y ahí, evidentemente, si yo no voy a distribuir,
yo tengo que informar a la administración tributaria qué fue lo que hice con esa utilidad del ejercicio. Y ahí las personas nos preguntan a nosotros qué es lo que se decide, qué debo colocar ahí, ¿verdad? Y nosotros como administración tributaria no podemos, ¿verdad?, intervenir en lo que es competencia societaria o competencia de lo que debe decidir la asamblea. Es decir, para el caso de las sociedades anónimas, por ejemplo, o lo que es decisión de la empresa, porque algunos dicen, la administración me está obligando a que yo capitalice todo. O sea, la administración eso no puede hacer. Justamente la sociedad, dentro del marco legal, ya sea del Código Civil y otras leyes, están establecidos qué puede hacer y qué no puede hacer una sociedad, ¿verdad? Entonces ellos, esa decisión lo que hacen es informarnos a nosotros. No es que nosotros le estamos diciendo qué hacer y qué no, ¿verdad? Nosotros lo que le pedimos es que nos informen qué han hecho ellos con esas utilidades que no van a distribuir a los socios, porque esto es importante para evitar también que las empresas caigan en lo que son las presunciones, ¿verdad?, del IDU y todo eso. Entonces, nada más eso quería aclarar. Y siempre el monto que yo voy a distribuir más el monto no distribuido, en caso que sean por porciones, siempre me debe dar el total de lo que es el monto total de utilidades. Y aquí hay otro tema, ¿verdad? Que cuando yo marco que no voy a distribuir, el sistema aparece dos opciones aquí, que es reinversión o capitalización y otros. En el ítem de reinversión o capitalización voy a marcar en el caso de que yo decida capitalizar si soy una sociedad, o reinversión en el caso de que sea una empresa unipersonal. Si, por ejemplo, una porción o todo, lo que sea, voy a llevar a otro destino, voy a marcar otros. Y en el campo especificar vamos a colocar qué significa ese otro, o sea, a dónde llevé, a reserva legal, reserva facultativa, aclaro eso. Y también, si son varios, entonces ahí en especificar le ponen guión, reserva legal, guión, reserva facultativa, por ejemplo, ¿verdad? Y el monto total. Entonces eso nada más para aclarar que en el ítem otro va todo lo que diferente a lo que sea capitalización. Eso ya el contribuyente lo debe informar. Y entonces aquí vemos también que todo lo que yo coloque como destino me debe sumar también en el campo monto no distribuido, ese total debe coincidir. Entonces, y la misma cosa se hace con la decisión que es sobre dividendos o rendimiento de ejercicios fiscales anteriores al ejercicio fiscal informado, si es que yo decidí algo sobre ejercicios anteriores. Rosana, solamente para aclarar a la gente, veo que hay muchas preguntas que están haciendo que ya se van respondiendo a lo largo de lo que vos estás comentando. Entonces ahí que también la gente por ahí sí no están contentas con la respuesta, o si les faltó algo más o no entendieron, les vamos a volver a leer algunas cosas al final de lo que es esta presentación, de las preguntas que nosotros tenemos digamos, unidas dentro de estas láminas. Entonces, sigamos, por ejemplo, el tema de las unipersonales, Rosana, que estabas mencionando, leí así de reojo como 4 o 5 preguntas que están relacionadas con el tema de unipersonales, que ahora ya respondiste, por supuesto. Bueno, la siguiente pregunta dice, primero se debe dar de alta la obligación 954 de JI-IDU para poder presentar la declaración, ¿o es que de oficio la administración tributaria lo hace? Es la pregunta, Rosana. Sí, justamente la administración tributaria ya gestionó el alta de oficio de las ECDUR, ¿verdad? Las que son consideradas ECDUR, ya van a estar encontrando dentro del RUC la obligación 954. Y ahí hay una cosa muy importante que aclaramos, que independientemente si una ECDUR tiene o no la obligación en el RUC, puede presentar la declaración jurada informativa. Así que eso no es un impedimento. O sea, como contribuyentes, no vamos a poder, no vamos a decir que no presenté la declaración jurada IDU porque no tenía dado de alta la obligación 954. Entonces, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque el sistema les va a permitir, si es que lo presentan, ¿verdad? La administración identificó justamente conforme a lo que menciona el decreto, quiénes son las sociedades o las empresas que están afectadas
a esta declaración jurada informativa ya se dio alta justamente, la mayoría ya habrá visto también en su estado de cuenta, pero hay otros tipos de sociedades que pueden estar inscritas como otros, en el tipo de sociedad otros, y que podrían estar afectados o son ECDUR conforme al decreto. Entonces, si hay algún tipo de sociedad que detecta o algún tipo de entidad que detecta que debe ser, que es ECDUR y que debe contar con esta obligación, entonces va a poder dar alta justamente la obligación. Y aquí justamente una de esas es la siguiente pregunta. ¿Qué pasa, verdad, si no tengo la obligación dada de alta, pero soy ECDUR? ¿Tendré multas si solicito la inclusión para actualización de datos? Que es la otra pregunta. Entonces, como les digo, la administración ya dio de alta la obligación, pero van a encontrar seguramente algunos contribuyentes que no tienen alta, no importa, igual pueden presentar la declaración jurada informativa independientemente a eso, y luego gestionan con una actualización de datos eh, la inclusión de esta obligación. Si es que son contribuyentes que ya tenían otras obligaciones, eh, si es que ya se tenía obligaciones anteriores en el 2019, por ejemplo, antes de la vigencia de la nueva ley, entonces, ¿qué ocurre? Yo voy a estar obligado también a informar si es que en el 2020 tenía la obligación 700 del IRE general, voy a estar obligado a presentar por el ejercicio fiscal 2019. Entonces, para que esté correctamente la fecha de inicio, entonces hay que colocar el alta de la obligación 954 con fecha 31 de diciembre del 2019. Y para el caso de otras empresas que recién iniciaron sus actividades en el 2020, por ejemplo, y tienen el IRE general, entonces va a ser a partir de la fecha en que se incluyó el IRE general, también el alta de la obligación 954. Así que nada más para aclarar también ahí las fechas que aplican, ¿verdad?, para cada caso. Más adelante también, o sea, queremos informar a toda la gente que si por ahí los contadores están teniendo algunos casos de inscripción en el RUC que deban hacer, deben ya considerar incluir esta obligación al momento de la inscripción del RUC a la misma fecha de alta de la obligación 700 del IRE general. Así que, ¿qué pasa si no tengo la obligación dada de alta, pero soy ECDUR? Entonces la respuesta a esa pregunta es, debo realizar la actualización de datos, pero eso no impide a que yo ya pueda presentar la declaración jurada informativa. ¿Tendré multas si solicito la inclusión por actualización de datos? La administración justamente está trabajando para evitar que ocurra esto. Ustedes van a presentar su solicitud y la administración se va a encargar de su procesamiento. En caso de algunos inconvenientes particulares o algo que detecten que no corresponde, van a tener que hacerlo por el mecanismo, solicitar la revisión en caso de que ocurra eso. Bueno, entonces pasamos al siguiente, a la siguiente Bien, pregunta. sigamos. La pregunta es, si la empresa unipersonal tuvo pérdidas, igual presenta la declaración jurada del IDU. Eso ya Sí, respondiste, pero sería bueno volver a recalcar. sí, si la empresa unipersonal tuvo pérdidas, sí, igual debe presentar la declaración jurada informativa. Todas las entidades generadoras de dividendos, utilidades y rendimientos están obligadas a presentar la declaración jurada informativa del IDU, tengan utilidades o tengan pérdidas. Si es que tienen pérdidas, van a responder, ¿ha generado utilidades? Y la respuesta va a ser no, porque tuvieron pérdidas. Y volvemos a recalcar que las unipersonales no completan los campos de acta de asamblea y tampoco adjuntan documentos requeridos conforme a lo que señala la resolución 70. Rosana, yo estoy, a la par que te escucho y aprendo contigo, también estoy mirando de reojo las preguntas de la gente. Ahí pregunta a alguien si esto que estamos haciendo ahora va a quedar grabado. Todos los materiales que nosotros hacemos a través de sean webinars o sean conversatorios ahora, sobre todos los temas, siempre van a encontrarlos en la página, en el fanpage de Facebook de la SED. Y próximamente también
de hecho, en la página de tributación www.set.gov.pi van a encontrar también los enlaces por tema y por impuesto de cada uno de los conversatorios o webinar que hicimos. Así que no se preocupen por eso, todo esto va a quedar guardado para que ustedes puedan volver a consultar cuando creen necesario. La siguiente pregunta dice, en caso que una unipersonal decida reinvertir sus resultados, esta pregunta es concurrente en el chat, entonces me parece súper importante lo que vas a responder ahora, Rosana. Sus resultados acumulados y el resultado del ejercicio, ¿debe presentar la declaración? Una vez más. Sí, la respuesta es que sí, debe presentar la declaración jurada informativa y la forma en que debe presentar, hay dos preguntas dentro del formulario como vimos, que es si generó o no generó utilidades en el ejercicio fiscal. Entonces, si generó ese resultado del ejercicio informado, va a informar, valga la redundancia, de que va a reinvertir. Justamente hay una opción que dice reinversión y ahí coloca el monto. Si es que va a decidir sobre otros resultados anteriores, que en este caso acumulado, va a marcar entonces, ha decidido sobre resultados anteriores al ejercicio informado, entonces marca que sí y informa ahí cuál va a ser el destino, que en este caso ya aclaró que es la reinversión. Ahí hay otra pregunta, una persona dice si podríamos dejar estos materiales en PDF. No hay problema, podemos cargar estos materiales en PDF, pero en realidad no les van a decir mucho, principalmente lo de este conversatorio. Sí lo de webinar probablemente, pero lo del conversatorio no, por el hecho que son solamente preguntas de la gente que se hicieron y que se recopilaron en diferentes canales, ¿verdad? Pero igualmente, si eso les parece correcto, podríamos colgar en la página de la SED. Después la siguiente pregunta dice, si una empresa unipersonal del IRE régimen general decide reinvertir, igualmente debe tener la obligación de JI-IDU. Sí, efectivamente debe contar con la obligación, por más que ahora vamos a suponer que no tenga, lo cual es poco probable ya que se dio de alta a todas las unipersonales que tienen IRE general ya de oficio, pero supongamos que no, la empresa verifica y no tiene dado de alta la obligación, entonces no importa, puede presentar la DJI-IDU y luego actualiza sus datos incluyendo, pero ¿debe tener la obligación? Sí, debe tener esa obligación. Y la fecha va a depender, la fecha de inicio de la obligación, como expliqué, va a depender de si es que era una empresa que del IRE general en el 2020, que ya tenía movimiento anteriormente, entonces va a ser fecha 31 de diciembre del 2019 para poder informar qué pasó con esas utilidades del 2019. Y si son contribuyentes que se inscribieron recién en el 2020, entonces con el IRE general, entonces a partir de la fecha del IRE general va a ser el alta de esta obligación de JII, obligación 954. Eso que estás respondiendo es sumamente importante porque en estos días, entre ayer y hoy, estuvimos recibiendo muchísimas consultas en el call center que hacían relación a desde qué fecha tengo que dar de alta la obligación si es que la SED no lo hizo por oficio, de oficio. Entonces eso es importante que la gente también se grabe un poquitito, ¿verdad? Siguiente pregunta, dice, una empresa unipersonal que en el año 2019 estuvo en IRASIS general y en el año 2020 está en el IRE simple, igual debe presentar la DJI-IDU por el ejercicio 2019. Aquí es importante para poder responder esta pregunta, porque depende del caso para saber si sí o no, ¿verdad? Porque depende del nacimiento, si ya ocurrió o no el nacimiento de la obligación del IDU. ¿Qué pasa aquí? Nuestra ley señala y nuestro decreto señala que los contribuyentes, las empresas unipersonales que liquidan por el régimen simple y resimple, no están afectados al IDU. De eso debemos partir en primer lugar. Luego tenemos que ir al nacimiento de la obligación del IDU para las empresas unipersonales. ¿Y qué pasa? Las empresas unipersonales, el nacimiento de la obligación, según la ley, justamente en el artículo 44 también figura eso, es al cuarto mes de cerrado el ejercicio fiscal. Entonces vamos a dar un ejemplo, una empresa unipersonal que tiene mes de cierre al 31 de diciembre, entonces el nacimiento de la obligación va a ser en abril del siguiente año de finalizado el ejercicio. Entonces, si yo hago mi cambio
antes de que nazca la obligación del IDU, es decir, antes de abril en este caso, entonces no voy a estar afectado a la obligación ni del IDU ni tampoco de la DJI-IDU. Sin embargo, si es que yo el cambio de régimen lo realizo ya con posterioridad al nacimiento de la obligación del IDU, es decir, eh, después ya del mes de abril, entonces sí voy a estar afectado a la declaración jurada informativa IDU. O sea, estoy afectado al IDU y por ende también a la declaración jurada informativa. Entonces, para hacer un poco el ejemplo, transcurrió ya el 2019 y yo tenía, vamos a suponer, en el 2020 el IRE general. Entonces, para saber si voy a tener que informar el ejercicio 2019, tengo que saber si es que, vamos a dar el ejemplo, si yo hago mi cambio de régimen antes de abril, por ejemplo, hago en febrero, marzo del 2020, hice ya mi cambio, entonces yo no estoy obligado a la presentación por el año 2019. Sin embargo, si lo hago ya cuando nace la obligación del IDU, entonces sí voy a estar obligado por ese periodo 2019. En el 2020, ahora como lo del 2020 se prorrogó ahora para el mes de junio de este año, tenemos dos vencimientos, tenemos lo que corresponde al ejercicio 2019 y 2020, entonces excepcionalmente presentan en este junio también. Eso también podemos ir viendo en la página web para poner los ejemplos, José, para facilitarle a la gente el entendimiento de los que hacen este cambio de régimen para saber su afectación, para que puedan comprender perfectamente, ¿verdad?, en qué caso están afectados o no. Pero en resumidas palabras, si uno está afectado al IDU, va a estar afectado a la declaración jurada informativa. Si no nace la obligación del IDU, entonces no está afectado a la DJI. Súper interesante ese tema de los ejemplos. Vamos a trabajar en eso, Rosana, y vamos a levantar lo antes posible. Eso le contamos a la gente para que se queden tranquilos también en cuanto a eso. La siguiente pregunta dice, en caso que no se hayan retirado ni reinvertido las utilidades, ¿cuál sería el procedimiento o la manera en que se presente la declaración jurada del IDU? Bueno, aquí en esta pregunta no se aclara de qué tipo de empresa se refiere, pero como dijimos, habla de que hubo utilidades en esta pregunta, porque dice que habla de que no se retiró ni se reinvirtió las utilidades. Entonces hay que informar cuál fue el destino de esa utilidad, marcando el ítem otros al momento de declarar en el campo monto no distribuido. Van a declarar monto no distribuido, tanto XX y cuál es el destino, otros, y ahí aclaran qué fue lo que hicieron. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Quieren hacer alguna reserva o algo por el estilo, entonces marcan ahí otros, reserva. Entonces, esa sería la respuesta. El procedimiento es seguir lo que está en la guía paso a paso que le recordamos a la gente que está en la página web. Y en el banner principal, luego justamente ahora mismo tenemos, así que pueden hacer clic ahí, ya les va a derivar a la guía para poder realizar y ver el procedimiento que se realiza en el sistema, ¿verdad? Y dependiendo de eso, tienen que adjuntar el documento que avale la decisión en el caso de que sea una sociedad o una persona jurídica, salvo las unipersonales que no adjuntan documentos en la parte de adjuntos. Acá la siguiente pregunta dice, en caso que una SRL no haya distribuido ni capitalizado las utilidades de años anteriores, ¿qué documentos de respaldo debe anexar? Justamente ya habíamos dado un adelanto de las SRL que para saber el documento de respaldo, primeramente estas sociedades de responsabilidad limitada deben observar qué es lo que figura en los estatutos sociales. Si en el estatuto social se prevé en alguna cláusula ya el hecho o lo que hace la empresa, el estatuto es el respaldo. Si en el estatuto la cláusula establece que sí hay que distribuir las utilidades, pero la empresa no ha distribuido, ha decidido otra cosa realizar distinto a lo que está en el estatuto, entonces, ¿qué documento debe anexar? Dice, y va a anexar
un acta de reunión, por ejemplo, en donde se decidió qué hacer con esa utilidad. Entonces esa sería la respuesta. ¿Y qué dice la ley? Que eso debe estar, cuando se decide algo distinto a lo que está en el estatuto, entonces tiene que estar protocolizada esa acta por notario o escribano público. La pregunta 14 dice, para el caso de las SRL, el acta de reunión de socios debe estar protocolizado por escribanía. Así mismo, para el caso que recién mencionábamos. Hay algunos, por ejemplo, que no realizan reuniones, las SRL no están obligadas a realizar asambleas. Entonces, hay algunas que no realizan reuniones de socios porque en su estatuto ya se prevé una situación y es algo habitual en forma anual. Entonces, no hace falta que hagan ninguna reunión. Pero en el caso de que sí van a decidir algo distinto a lo que está en el estatuto, entonces sí, el acta de reunión de los socios donde se mencione o se deje constancia de la decisión sobre las utilidades, entonces debe estar protocolizada por escribanía. Y hay otra pregunta que de paso vuelvo a recalcar. Algunos estaban preguntando, ¿qué pasa si es que yo tengo pérdida? ¿Qué tengo que hacer si yo no me reuní? Dicen, para los casos que no están obligados a hacer asamblea. Entonces ahí como dijimos, eso ya el estatuto nomás respalda ahí la cláusula de que decía que hay que distribuir, pero en este caso no hay luego utilidad. Entonces con el estatuto de las entidades ya sería, ya bastaría, ¿verdad? Inclusive algunos ya vimos también que presentan, por ejemplo, una parte del estado financiero donde se demuestra que obtuvieron pérdidas, ¿verdad? Pero tampoco no es eso obligatorio porque los estados financieros igual nosotros ya tenemos, ¿verdad? Por otra vía. Y para el caso de las que sí están obligadas a realizar asamblea, tenga o no tenga pérdida, tenga o no tenga movimiento la empresa, esté bloqueado, esté suspendida la empresa, igual ellos están obligados, ¿verdad?, a realizar las asambleas y a comunicar a la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y beneficiarios finales. Así que para ellos no hay luego otra opción porque ellos están obligados por el código. La pregunta 15 dice, en el caso de una SRL que no está obligada a comunicar su reunión a la Abogacía del Tesoro, no adjunta el documento constancia de comunicación asamblearia. Eso también ya más o menos respondiste. Sí, Pero vamos a aquí recalcar, ¿verdad? podemos recalcar nuevamente luego los requisitos. En primer lugar tenemos el documento que respalda la decisión que se tomó, que puede ser un acta de asamblea, un acta de reunión, el estatuto, o el documento, como digo, que respalda la decisión. Segundo requisito es para aquellos que están obligados a realizar asamblea y comunicar eso a la Dirección General de Personas Jurídicas, entonces la comunicación asamblearia. Entonces, la SRL adjunta o no esta constancia de comunicación asamblearia, y la respuesta es no, no adjunta. ¿Es un requisito obligatorio en el sistema? No, no es un requisito obligatorio a nivel sistema, pero a nivel normativa las SA sí deben adjuntar y las SRL no están obligadas, evidentemente porque no hacen luego asamblea, así que no se preocupen las SRL que van a poder avanzar sin ningún problema. Y aquí recordamos también lo que habíamos informado desde la SED sobre el comunicado, aclarando ciertos puntos sobre esta declaración jurada informativa respecto a esta constancia de comunicación asamblearia. Las empresas están obligadas, a las que realizan asamblea, a comunicar a la Dirección General de Personas y Estructura Jurídica y Beneficiario Final a través del sistema que ellos les proveen. Entran ellos con un usuario, informan, ¿verdad? Hacen vamos a decir, una comunicación asamblearia, presentan eso en el sistema y eso la dirección debe analizar. Como esta dirección también se comunicó con nosotros y también nos avisaron que por el volumen que se ha recibido varias constancias, ellos también cuentan con plazos para poder dar respuesta y emitir esta constancia de comunicación asamblearia. Entonces es por eso que nosotros emitimos el comunicado, ya que va a llevar su tiempo y hay algunos que ya cumplieron en presentar, ¿verdad? Pero todavía no tienen el retorno de la Dirección General de Personas Jurídicas de la constancia. Entonces en esos casos aclaramos nosotros en ese comunicado que no hay problema porque la empresa ya cumplió, ya hizo esa comunicación asamblearia y nuestra resolución justamente eso aclara, ¿verdad? A realizar la comunicación asamblearia. Entonces,
queríamos aclarar eso, no hay problema. Los que ya hicieron su asamblea y ya comunicaron, no se preocupen, entonces si todavía no está la constancia, adjunten esa comunicación, que es similar estructura, tiene todo código de verificación, es muy similar a la constancia, solamente que es previo a la verificación de la dirección de persona jurídica, pero tiene todo su formato también y se nota ya que la empresa presentó eso en el sistema de la abogacía o de la dirección de personas y estructuras jurídicas. Susana, antes de seguir con la siguiente pregunta, hay una pregunta sobre una cuestión que parece sencilla para nosotros y que ya mencionamos 2 o 3 veces, pero hay una pregunta ahí que dice, ¿qué sería protocolizar un acta de reunión? Dice, si podés, por favor, aclararle eso a los colegas que están preguntando. Y justamente, bueno, ya es también una cuestión más societaria, ¿verdad? Donde los miembros de una empresa, en este caso podemos dar como ejemplo la SRL, van a decidir algo sobre sus utilidades, entonces se reúnen y hacen un acta de reunión. Entonces, la protocolización es llevar eso para que, vamos a decir, tenga un respaldo por parte ya del escribano y o del notario público. Eso implica la protocolización, ¿verdad? Así que, y además, la gente puede estar preguntando también, es un acta simple nomás donde yo me reúno con mi socio, con los demás socios y firmamos el acta y ya está, ¿verdad? No, el protocolizado que se tiene que llevar eso a instancias de la escribanía o del notario para que ellos le den esa formalización correspondiente. Entonces eso significa que esté ya protocolizado. La pregunta 16 dice, en el caso de una SRL que haya capitalizado los resultados acumulados, ¿cómo se comunica en la plataforma? A ver, que haya capitalizado. Ya. Aquí es muy importante. ¿Cómo comunica en la plataforma? Bueno, va a ingresar la SRL, va a informar ha decidido sobre utilidades o resultados anteriores al ejercicio informado. Sí, va a marcar la opción sí. Entonces ahí eh, le va a preguntar qué hizo, ¿verdad? Entonces va a poner en monto no distribuido, el monto y el destino. Y la parte de destino va a colocar capitalización. ¿Y qué va a adjuntar? El acta de reunión justamente protocolizada en donde se decidió que se va a realizar esa capitalización de los resultados. Y es importante también acá porque algunos están confundiendo. Nuestra ley justamente establece que desde la fecha de la asamblea tienen 12 meses para formalizar esa capitalización. Entonces, algunos piensan que ya tiene que adjuntar el documento de formalización y en realidad lo que ellos tienen que adjuntar es el documento donde se decidió la capitalización. Evidentemente ellos en su archivo tributario deben tener el documento y cumplir con ese plazo de 12 meses en caso de que exista un control. Entonces la SED va a pedir cuál es el documento que avala esta capitalización, a ver si se cumplió lo que dice en la ley, entonces ahí el contribuyente va a tener eso en su archivo. Obviamente no vamos a esperar los 12 meses para que ustedes comuniquen esta declaración jurada informativa. Entonces, esperando la formalización de esa capitalización, de la modificación estatutaria, por lo general implica una modificación de estatuto. Entonces, ¿cómo comunican la plataforma? Ya expliqué. Y el documento de respaldo es el acta en donde se decidió esa capitalización. No hace falta que ya termine el proceso de formalización de capitalización. Nada más eso quería aclarar. Bueno, la pregunta 17 dice, las SRL que han capitalizado utilidades acumuladas, inclusive del ejercicio 2019, pero aún no han obtenido de los registros públicos la modificación por aumento de capital, ¿qué documento adjunta para justificar ante la SED? Justamente es lo que aclaré recién, ¿verdad? Que Sí. entonces en estos casos no es necesario que el documento o el estatuto ya ajustado adjunten ahí, sino la decisión, el acta donde se decidió la capitalización, porque sabemos bien que la empresa va a tener 12 meses para hacer esa formalización. Eso sí, deben cumplir y guardarlo en su archivo tributario en caso que la administración lo requiera en algún momento, ¿verdad? Pero es otra, vamos a decir, es otra etapa, son dos cosas distintas.
una cosa es comunicar que hice con mi utilidad. En este caso yo comunico que capitalicé y lo respaldo con mi acta de reunión protocolizada. Y el otro acto es irme yo como empresa y gestionar la formalización de la capitalización, que es independiente a esta declaración jurada informativa IDO, pero que debo cumplir con la ley. Sigamos. La pregunta 18 dice, para las SA, ¿qué se haría cuando la Abogacía del Tesoro aún no aprueba la comunicación asamblearia? Por ende, aún no hay constancia. En este caso, como ya adelantamos anteriormente, deben adjuntar la comunicación asamblearia que realizan en el sistema de la Dirección de Personas y Estructuras Jurídicas de la Abogacía, ¿verdad? Entonces, hacen esa comunicación, entonces esa comunicación, que pueden guardarlo justamente en PDF, tiene todo un código verificador, eso pueden adjuntar. Y una vez, algo muy importante, que eso sí no mencioné todavía, José, es que una vez que yo haya obtenido la constancia, porque yo ya voy a cumplir con mi obligación al presentar la comunicación inicial. Todavía yo no tuve retorno de la abogacía o de la Dirección de Personas Jurídicas, pero yo ya cumplí con mi obligación de comunicar y de informar a la SED por lo menos que yo ya hice esa comunicación. Ahora, cuando yo reciba esa constancia de comunicación asamblearia, entonces lo que debo hacer es regularizar la situación, hacer la rectificativa y adjuntar la constancia. Justamente esta declaración jurada informativa te da la opción de presentar una declaración jurada original y también realizar la rectificativa en caso de algún error. En este caso es nada más una demora en obtener la constancia, entonces por eso es que van a estar adjuntando con posterioridad a través de la rectificativa. Ok, la pregunta 19 dice, las asambleas pueden realizarse hasta el 31 de diciembre del 2021 por la prórroga que hubo. ¿Es así? Eso hace rato Sí, respondiste. justamente hay muchas personas que están confundiendo un poco porque las asambleas como deben realizarse al cuarto mes de finalizado el ejercicio fiscal, eso es lo que está previsto. Algunos se confundieron por el decreto que había salido ya en el 2020, que es el decreto 3605, en donde se estableció un régimen extraordinario de medidas para celebrar las asambleas a través de medios telemáticos, ¿verdad? A distancia. Para que justamente, porque como ustedes sabrán, en el Código Civil se establece que las asambleas se deben realizar en el domicilio de la empresa, eso establece el Código Civil en su artículo 1078, pero justamente por la situación de la pandemia y todo, se emitió el decreto y salió este régimen extraordinario para que lo puedan realizar de forma virtual a través de medios telemáticos. Eso ya ocurrió en el 2020. Pero ¿qué pasa? Luego se extiende este régimen a través del decreto 4946 del 2021 y se prorroga este plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. Pero eso es para el mecanismo, es lo que se prorroga, no la realización o la fecha que uno debe realizar la asamblea, sino que el medio telemático. ¿Por qué? Porque los meses de cierre de las empresas son distintos, pueden ellos estar obligados algunos en abril, otros dependiendo del mes de cierre. Y también las asambleas extraordinarias que se pueden realizar en cualquier momento. Entonces, es por eso que hasta el 31 de diciembre lo que se extiende es el mecanismo para realizar por medios telemáticos. Entonces, esta es la respuesta a esto, es que no es así, ¿verdad? No es que se extiende la, la fecha o el plazo para realizar las asambleas. El plazo para la asamblea, exactamente. Ok, la pregunta 20. Estamos por un poco más allá de la mitad de la cantidad de las preguntas que teníamos. Si una SA tiene asamblea recién en el mes de julio y no se cuenta aún con la constancia, ¿qué documentos se levantan al sistema? Bueno, acá hay que aclarar, hay que separar también mucho las obligaciones societarias o civiles que tienen las empresas con las cuestiones tributarias, ¿verdad? Si es que yo estoy presentando una declaración jurada, es decir, yo estoy afirmando que la información es certera. Entonces, si la declaración jurada informativa a mí me exige una fecha de asamblea y me exige que adjunte la asamblea o el acta de reunión, yo no puedo presentar algo si todavía luego no realicé la asamblea. Entonces, la respuesta es qué documentos se levantan al sistema, no se puede levantar nada si es que todavía no he realizado la asamblea. Es decir, una vez que
que la empresa haya realizado la asamblea, haya realizado la comunicación a la dirección de personas y estructuras jurídicas, entonces va a poder recién presentar esta declaración jurada informativa. La 21 dice, una SA decide en asamblea distribuir utilidades, pero recién cuando disponga de efectivo pagará a sus socios. La DJI-IDU se debe presentar independientemente, así la empresa ya realizó la distribución de utilidades o pagó el IDU. Esa pregunta también, Rosana, hicieron 3 o 4 personas en el chat. Va a Sí, quedar respondido con esto. aquí justamente es importante que separemos, nuevamente repito esa parte, que separemos el nacimiento de la obligación del IDU, que es una cosa en donde se debe practicar la retención IDU, y otra cosa que es la presentación de la declaración jurada informativa IDU. Ambas son independientes. Pues, ¿qué pasa? En la normativa se establece en la ley que el nacimiento de la obligación del IDU es al momento que se decide la distribución. Y a mí en la declaración jurada informativa, IDU también me pregunta qué es lo que yo decidí. No me pregunta a mí si yo ya pagué o no pagué a mi socio. Entonces es por eso que si la asamblea decide distribuir, vamos a dar un ejemplo, en abril decidió distribuir, pero va a pagar a lo mejor recién en octubre de este año. Entonces eso no importa, ¿por qué? Porque el nacimiento del ídolo ya fue en la fecha que se decidió y la declaración jurada informativa también se debe informar entonces sobre ese ejercicio, qué fue lo que se decidió. No importa si ya se pagó o no. Por eso volvemos a recalcar, en el sistema no hay que poner el monto que ya se pagó, porque algunos estaban preguntando, ¿cómo hago? ¿Debo poner monto distribuido, el monto que ya pagué o cómo es, verdad? Justamente es monto a distribuir, ¿verdad? Ya independientemente si la empresa paga en el momento o va a pagar después. Así que debe presentarse la DJI-IDU independientemente a si la empresa ya realizó la distribución de utilidades o pagó el IDU. Sí, independientemente a si ha pagado o no, va a tener que presentar. Okay. La pregunta 22 dice, ¿cómo se debe declarar si una SA distribuyó primero sus utilidades del ejercicio 2019 y luego distribuyó sus resultados acumulados? Distribuyó primero sus utilidades del 2019 y luego, bueno, aquí no aclara mucho tampoco los, vamos a decir, los periodos, pero vamos a dar el ejemplo a ver si podemos comprender. Dice que distribuyó primero sus utilidades del 2019. Bueno, vamos a dar el ejemplo que en el 2020 está informando que distribuyó las utilidades del 2019. Entonces, ejercicio 2019 ha distribuido las utilidades del 2019. Sí, he distribuido. ¿Ha decidido sobre resultados anteriores? No, va a ser la respuesta. Entonces, si en el año, por el periodo siguiente, sí ya distribuyó los resultados del ejercicio anterior, los resultados acumulados, entonces ahí sí va a tener que colocar, ha decidido sobre resultados o ganancias anteriores al ejercicio informado, y ahí sí va a responder sí y va a informar entonces el monto que ha distribuido. Así sería la forma de realizar. Siempre tienen que tener en cuenta esas dos preguntas. Uno te pregunta sobre tu ejercicio fiscal de que vos estás informando y luego te pregunta si por ahí tuviste resultado acumulado que no importa más de qué año, puede ser de hace 1000 años que vos tenés o podría ser del año anterior, ¿verdad? Esto, por ejemplo, para los del 2020, lo que la mayoría habrá ocurrido esto, porque quisieron favorecerse con las tasas excepcionales, entonces distribuyeron los resultados acumulados del 2019, por ejemplo. Ok, la pregunta 23. ¿Qué pasa si tenemos varias asambleas en las que se toman decisiones por un mismo ejercicio fiscal? ¿Cuál informamos? Esta pregunta. Bueno, esto en realidad es más societario también, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener en cuenta que la declaración jurada informativa a nivel tributario que nosotros estamos solicitando, tenemos que informar sobre un periodo por un ejercicio fiscal que fue lo que pasó, qué es lo que pasó con mi utilidad, ¿verdad? Y partimos también que el Código Civil establece en su artículo 1081 que la asamblea ordinaria
se realiza en forma anual. Una asamblea ordinaria en forma anual. Así que hay que revisar un poco también esto, si es cierto o no, y también ver en qué momento lo que se tomó la decisión sobre esas utilidades. Y también partimos que si hay alguna situación excepcional y uno ya comunicó una situación y luego surge otra en el transcurso del tiempo, para eso también está la declaración jurada rectificativa para hacer esa comunicación. Pero hay que ver también las cuestiones societarias y cumplir lo que está en el Código Civil. Okay. La pregunta 24 tiene ahí un pie. Dice, tenemos dos constancias de la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales. ¿Cuál se levanta? ¿El registro administrativo de beneficiarios finales o el registro administrativo de personas o estructuras jurídicas? Dice la pregunta, Rosana. Sí, y eso justamente ya está, vamos a decir, previsto en la resolución 70, en donde se aclara, ¿verdad?, que hay que adjuntar lo que es la constancia, ¿verdad?, que es del registro administrativo de personas o estructuras jurídicas. Algunos están adjuntando los dos, ¿verdad?, seguido en el mismo archivo, que tampoco no está mal, pero lo que se requiere, se conforme a nuestra normativa, es el registro administrativo de personas o estructuras jurídicas. La pregunta 25, aquellas sucursales, eso también se preguntó 2 o 3 veces, Rosana, para que la gente también vaya tomando nota de las preguntas que van haciendo. Aquellas sucursales cuya matriz se encuentra en el exterior y no realizan distribución de dividendos, ¿cómo se procede con la DJI de IDU? Sí. Ahí también, bueno, las empresas, las sucursales sí también están obligadas a informar a la Dirección General de Personas Jurídicas, entonces ahí no hay problema en que adjunten el registro administrativo de personas y estructuras jurídicas. Por ese lado no van a tener problema. Ahora, la pregunta que ellos hacen es, ¿qué adjunto si es que yo sabemos que estas empresas del exterior no se reúnen luego o tienen particularidades o no realizan distribución de utilidades? Entonces, en estos casos hay que mirar también qué dicen los estatutos de estas sucursales a efectos de poder adjuntar ahí en donde dice acta de asamblea o acta de reunión. En otra instancia se va a marcar y se va a adjuntar el estatuto. ¿Qué es lo que dice en el estatuto? Porque algunos dicen que en su estatuto ya figura luego que no van a distribuir o que varias cosas, ¿verdad? Entonces, ahí lo que tenemos que adjuntar en ese campo es lo que respalda lo que la empresa hace, que puede ser el estatuto. O si no, se va a tener que pedir algún tipo de documentación también en donde se avale qué es lo que se decidió, ¿verdad? Así que siempre partimos de que lo que yo adjunte me tiene que respaldar esa decisión o qué es lo que pasa habitualmente u ocasionalmente con mis utilidades. La siguiente pregunta dice, ¿qué se adjunta en caso de que una empresa no esté obligada a la inscripción en la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales? Sí, eso también hay que aclarar. Actualmente, la inscripción o actualización en la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas, ese registro administrativo que vimos recién, está como un requisito obligatorio en el sistema para todos, pero puede ser que haya alguna empresa que no esté obligada conforme al decreto que creó esta dirección y que estableció que hay que comunicar a esta dirección, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a hacer este tipo de entidades? Van a adjuntar un documento en donde aclaren nada más, ¿verdad?, qué es lo que ellos no están obligados a esta comunicación a la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas. Un ejemplo que tenemos justamente son los consorcios que no están obligados, ¿verdad? Entonces, en este caso, ellos van a juntar una manifestación o un documento donde mencionen que este requisito no es aplicable debido a que no están obligados. Una manifestación nada más, ¿verdad? Y también informar que desde la SED vamos a estar trabajando también para poder establecer cuáles van a ser requeridos y cuáles no para los diferentes tipos de sociedades al momento de que deban adjuntar estos documentos. Entonces así ya no va luego a ser un campo, o sea, un requisito obligatorio. Pero por el momento van a adjuntar esa manifestación de que no están obligados en formato PDF. La siguiente dice, para los consorcios de obras públicas, esta pregunta también hicieron un par de personas, ¿qué debemos levantar en la opción de constancia de inscripción o actualización de la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas?
Las constancias de cada empresa consorciada es la pregunta. Ya. Bueno, en este caso, justo expliqué el caso que son luego de los consorcios, ellos no están Sí, obligados a esa constancia de inscripción y van a adjuntar el acta de donde manifiesten esa situación, ¿verdad? Un documento nada más, ¿verdad? Que aclaren que ellos no están obligados al decreto en donde se estableció que las personas jurídicas deben informar. Entonces, no hace falta adjuntar la constancia de cada empresa consorciada, porque lo más probable es que estas empresas consorciadas también luego, o sea, son ECDUR, y entonces van a estar adjuntando ellos sus correspondientes declaraciones juradas informativas. así es. La siguiente pregunta me dio la lista. ¿Es obligatorio informar sobre las utilidades del ejercicio 2019 y 2020? Puede no decidirse sobre utilidades anteriores, ya que la ley exige desde el ejercicio 2019 cuántos años anteriores al 2019 se debe informar, ya sea de utilidad o pérdida de ejercicios anteriores al mencionado. Estas tres preguntas en uno y en una hizo una sola persona, entonces por eso decidimos no separar para que la idea quede intacta como la persona la preguntó, ¿verdad? Rosana. Y justamente va a ser obligatorio informar sobre las utilidades del 2019 y 2020, aquellos, ¿verdad?, que sí contaban ya con obligaciones del IRASI o del IRAGRO en el 2019 y que en el 2020 tienen el IRE general. Entonces, lo que pasó con esa utilidad del 2019, si en el 2020 son del IRE general, van a tener que informar por el ejercicio 2019 y por ende luego también por el ejercicio 2020. Así que la primera pregunta vamos a decir que con eso se responde. Ahora, la otra pregunta dice, ¿puede no decidirse sobre utilidades anteriores, ya que la ley exige desde el 2019? O sea, la parte de si puede o no decidirse, eso es una cuestión de la empresa, una cuestión societaria también, o sea, esa parte depende de lo que decida los miembros del directorio, otra cuestión. Ahora, lo que sí hay que aclarar aquí es que nuestra normativa nos exige informar sobre los resultados del ejercicio 2019 y sí, vamos a suponer, tengo yo mi balance del 2019 y tengo una utilidad X y también tuve un resultado acumulado X. Entonces la administración lo que quiere saber es, de ese ejercicio 2019, de ese balance 2019, esa utilidad del 2019, ¿qué hiciste con eso? Entonces, eso le informás a la administración tributaria. ¿Distribuí o no distribuí? Y si no distribuí, ¿qué fue lo que hice? ¿Reserva o capitalización o el destino que corresponde? Por otro lado, eso es para el 2019. Y la otra pregunta que me hace la administración es, ¿decidiste algo de ejercicios anteriores? Se supone ya que si es que hay algo de ejercicios anteriores, va a estar ya todo acumuladito, vamos a decir, en ese estado financiero del 2019. Entonces, por eso nos remitimos a ejercicios fiscales anteriores sin mencionar qué ejercicio corresponde, porque pueden ser todos acumulados, ¿verdad? Entonces, esta es la situación que se dio justamente en el 2020, cuando la administración prevé una tasa del IDU, ¿verdad?, para favorecer a las personas que distribuyen esos resultados que tenían acumulados desde hace tiempo ya también. Entonces, por eso cuando hacen esa pregunta de cuántos años anteriores al 2009 se debe informar, en los ejercicios fiscales a informar son a partir del 2019, pero dentro de esos ejercicios puede ser que yo haya tomado la decisión sobre resultados acumulados de ejercicios anteriores que no sabemos de cuándo es. Entonces ahí no importa más de qué año es. Así que esas dos aclaraciones nada más quería hacer para que quede claro, ¿verdad? Y tal como ya dijimos anteriormente, independientemente de si tuvimos pérdidas o ganancias, tenemos que informar. Estamos obligados a informar. Y esta es la pregunta que todos también están haciendo, ¿verdad? ¿Qué pasa, verdad, si yo tengo suspensión temporal, estoy sin movimiento, estoy bloqueado? También tengo que presentar la declaración jurada informativa. Recordemos que la declaración jurada informativa es una declaración jurada anual, entonces no se suspende eso conforme a nuestras reglas del RUC luego. Entonces, debo presentar. Y además, o sea, ahí la pregunta es, ¿y qué es lo que voy a adjuntar? Dice la gente, ¿verdad? Para las empresas unipersonales no hay problema, ellos van a poner nomás, ¿ha generado utilidades? No.
¿Ha decidido sobre utilidades anteriores? No, ya presentan, no completan más nada ni no juntan tampoco otros requisitos. Y para el caso de las sociedades que están obligadas a realizar asamblea, independientemente si están o no están bloqueados sin movimiento, igual ellos están obligados a hacer asamblea, entonces sí van a juntar también el acta de asamblea y los demás el estatuto nada más como respaldo. Y la obligación de informar en la Dirección General de las Personas Jurídicas es una obligación también que mínimamente en forma anual o cada vez que hay un cambio ellos deben informar, así que esa constancia también van a tener, o sea, de que hay los documentos que tienen que presentar, están, vamos a decir. Hazte la pregunta 29, Rosa, pero te perdono, no hay problema. La pregunta 30 dice, ¿todos los años se debe indicar el resultado de los años anteriores? Sí, ahí en realidad de cada año lo que se indica es qué pasó con la utilidad de ese año y a la par se le pregunta a la empresa si es que decidió algo eh, con relación a una utilidad que era que correspondía a años anteriores. Entonces, esa pregunta va a aparecer siempre, siempre. ¿Por qué? Porque las decisiones cada año se toman sobre los resultados, ya sea acumulados del ejercicio, ¿verdad? O sea, todo lo que tenga que ver con la parte de resultados que figuran en el balance. Sí, ya vamos terminando. La 31 dice, ¿qué ocurre si en el ejercicio 2020 tengo utilidades, pero en el 2019 tuve pérdidas? Se decidió compensar las pérdidas acumuladas con las ganancias del 2020. Esta también es una pregunta recurrente en el chat, Rosana. Sí, aquí también nosotros, como administración tributaria, nosotros no opinamos sobre todas las decisiones que hace la empresa, ¿verdad? Acá lo que nosotros aclaramos, ¿verdad? La forma de que uno debe presentar esta declaración jurada informativa y si uno tuvo ganancias o utilidades en un ejercicio, en este caso, por ejemplo, 2020, va a informar ese monto de utilidad del 2020 y abajo va a poner qué fue lo que ocurrió. Y ahí ya va a ver todas las casuísticas que nosotros ya no queremos entrar a detallar todas las casuísticas que pueda haber, ¿verdad? Entonces, entre esas van a informar qué fue lo que pasó. Y entre una de ellas seguramente va a estar esta situación y para eso está el campo de otros, para justamente colocar ahí qué fue lo que ocurrió con esa utilidad, qué fue lo que yo hice. Por eso le decimos a la gente que no se preocupe, ¿verdad? Porque algunos se preocupan cómo es lo que voy a informar, ¿verdad? Y es sencillo, yo tengo mi utilidad del ejercicio y luego abajo, si es que yo no voy a distribuir, tengo que informar qué hice, dónde llevé nomás esa utilidad. Eso es lo que me pide a mí también el aplicativo que disponibilizamos, ¿verdad? Mismo. Siguiente. La 32. En caso que las utilidades no se paguen en su totalidad, en el periodo siguiente igual se declara que se distribuyó en su totalidad. Es la pregunta. Sí, ahí justamente volvemos a aclarar. La asamblea o la reunión o el estatuto prevé eh, qué es lo que se va a hacer con la utilidad. Supongamos que se decide distribuir un monto, el 100% de las utilidades, vamos a suponer. Entonces, yo voy a informar que voy a distribuir el monto a distribuir, voy a colocar el monto total, independientemente si yo le pagué o no le pagué a mi socio. Eso no importa. Así que si yo estoy informando el 2020, ahora en este 2021 yo presento el ejercicio fiscal 2020 informando que se distribuyó, que se va a distribuir X monto, independientemente si ya le pagué o si voy a pagar más adelante. Y el año siguiente voy a informar ya, pero por el ejercicio fiscal anterior. Es así, no hay que mezclar el pago al socio con la decisión de la distribución. Eso que ya aclaramos también al comienzo. Nosotros acá lo que tenemos que informar es lo que se decidió independientemente al pago, porque de igual forma, para el IRU mismo, lo que prima para aplicar la retención es el momento que se decide, independientemente si se pagó o no. Ok. La pregunta 33 dice, las sociedades que cerraron Iragro al 30 de junio de 2020, el famoso mes de cierre 6, y tuvieron asamblea, está claro que no deben informar. Estas mismas sociedades tuvieron cierre IRE, 6 meses, el ejercicio corto, como le dice la gente,
al 31 de diciembre del 2020. ¿Deben informar? Es la pregunta. Sí, así mismo. Justamente nosotros aquí queremos aclarar porque hay algunas personas también que informaron eh, que estaban teniendo problemas, ¿verdad? Bueno, vamos a partir de los contribuyentes que anteriormente tenían el IRAGRO con mes de cierre junio y que se les cambió conforme a las nuevas reglas de la ley 6380 al mes de cierre diciembre. Entonces, eh, por el IRAGRO ellos estaban obligados a un periodo de 12 meses que era desde julio de 2019 hasta junio del 2020, un periodo de 12 meses que correspondía al ejercicio fiscal 2020. Entonces ellos presentaron la declaración jurada de determinación del impuesto de la liquidación por el IRAGRO 2020. Y luego tuvieron ese ejercicio corto, como se le llama, que es desde el 1 de julio del 2020 al 31 de diciembre del 2020, que es un periodo corto de 6 meses. Entonces, ¿hacen otra liquidación y presentan un formulario de liquidación? Sí, justamente ya, pero del IRE general, que es por ese periodo de 6 meses. Entonces, la declaración jurada del impuesto es también del 2020, pero es un periodo, corresponde a otra obligación. Entonces, hay dos 2020, uno que es del IRAGRO y otro del 700 IRE general. Y ahí la pregunta de la gente es la declaración jurada informativa y cómo informo si yo tengo 2020, dos ejercicios 2020. Entonces ahí, por ese ejercicio del IRAGRO no informan, ellos van a informar nada más ya por lo que corresponde al IRE general, que es el ejercicio 2020. También algunos estaban comentando que no le estaban aceptando las asambleas en la dirección de personas y estructuras jurídicas, que no le estaban aceptando porque era por el mismo periodo que ya presentaron, pero ya están al tanto también la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y estarían ellos recepcionando sin problema para estas casuísticas que tienen este ejercicio corto, ¿verdad? Y que tienen que realizar también su asamblea por este periodo corto. Tu micrófono, José. Ahí. Sí, perdón, Rosana, perdón. Si no recuerdo mal, esta es la última pregunta. Después ya vamos a abrir el chat para poder ir respondiendo lo que fueron preguntando. La última pregunta dice, ¿qué se adjunta en caso de que una empresa está en proceso de cierre? Eso también varias personas estuvieron preguntando, Rosana, así que es importante. Sí, justamente aquí nomás veo que coincide una pregunta que está en el chat, en donde Natalia Acuña pregunta lo mismo. Ahora la sociedad ya no tiene movimiento porque está en proceso de clausura en el registro público. ¿Qué adjuntamos? Ahí hay que tener en cuenta eh, las etapas, porque si es que estamos hablando de un proceso de cierre, no sabemos en qué instancia, o sea, todavía no se clausuró en realidad la empresa, todavía no hay una escritura de disolución o sí ya hay, ¿verdad? Esa cuestión lo que hay que tener en cuenta, porque las empresas igual, las que están obligadas a realizar asamblea, deben realizarla, pero si ellos ya terminaron su actividad y ya tienen esa escritura de disolución y eso se está tramitando nada más ya la protocolización, entonces, si es que la decisión de las utilidades de donde hubo ese corte del ejercicio está previsto ya en ese documento protocolizado, pero que falta ya le dieron entrada en los registros, pero todavía no le dieron respuesta, está ahí respaldado, entonces no hay problema, van a poder adjuntar eso, ¿verdad? Pero hay que entender también que este proceso de clausura no significa que ya se cerró o se clausuró luego la empresa si es que sigue funcionando y los socios se reúnen. Entonces, en estos casos hay que aplicar lo que establecía la resolución 70, ¿verdad? Entonces, van a tener que adjuntar algún acta o alguna asamblea que avale la reunión de lo que ocurrió, ¿verdad? O en el caso de que el estatuto avale el estatuto, tal cual ya lo dijimos, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta en qué etapa está. Algunos dicen, estamos en etapa en proceso de cierre, pero todavía no hay nada, todavía ni siquiera se reunieron los socios para decidir esa disolución. Entonces, depende mucho de eso. El tema es que haya un respaldo de qué pasó con esa utilidad, si es que hubo utilidad, o si no, el estatuto en el caso de que sea pérdida ya va a respaldar la situación. Ok. Si les parece, vamos a ir seleccionando algunas preguntas. Hay muchísimas preguntas en el chat. Si les parece, vamos a ir seleccionando algunas que no se hayan respondido y vamos a ir respondiendo en vivo aquí para que podamos ir
evacuándolas. Si por ahí queda alguna consulta que no haya sido respondida, considerando que no entraron entre las 34 preguntas que respondimos de ustedes, les parece que son diferentes, yo les pido por favor que luego de la charla nos envíen a contáctenos esa pregunta así tal cual y vamos a pedirle a los compañeros del servicio de orientación al contribuyente que puedan responderles o que nos puedan pasar para que con Rosana después, en el transcurso seguramente de mañana, podamos responderles. Igualmente vamos a tratar de responder todas. Va a ser muy difícil porque hay algunas incluso que nos envían con ejemplos y montos para que le digamos cómo tienen que hacer. Entonces, en esos casos, si es que vamos a tomar el ejemplo técnico, digamos, contable, vamos a tardar bastante. Entonces, Rosana, te dejo un ratito yo con el ping-pong con la gente. Yo me voy a desconectar un ratito porque tengo una llamada y después me vuelvo a conectar contigo, si te parece. Sí, perfecto. Justamente acá tenemos una pregunta que realiza Gladys Ramona Jiménez. Pregunta, ella dice, tengo un contribuyente de IRE y le agregaron esta obligación del IDU, no sé por qué, dice. Entiendo que le agregaron la obligación 954 declaración jurada informativa IDU, que es el alta justamente que realizamos. Probablemente, como no se aclara acá qué tipo de empresa es, no podemos identificar cuál de las ECDUR es, ¿verdad? Pero probablemente sea una sociedad o una empresa unipersonal que tiene, que tiene IRE general. Lo más probable. Tenemos que ver si se encuentra encuadrada en lo que establece el decreto 3110 del 2019, si es que es considerada una ECDUR, porque muchas de las empresas unipersonales están diciendo, no, nosotros no tenemos por qué presentar porque somos empresas unipersonales, y justamente nuestro decreto señala primerito en el número 1 como ECDUR a las empresas unipersonales del IRE general. Después preguntan, debe presentar, esto pregunta Carlos Alberto, es una sociedad, una asociación sin fines de lucro, debe presentar estado financiero, ellos no tienen resultado tampoco, deben presentar DJI-IDU. Bueno, ahí preguntó dos cosas, ¿verdad? El tema de los estados financieros depende de qué obligación tenga, ¿verdad? Si es una asociación, lo más probable que esté afectado al IRE general, ¿verdad? Sí o sí, luego tenga el régimen general, entonces va a estar afectado a los estados financieros y ellos no son considerados, los clubes no son considerados, si son asociaciones de capacidad restringida, por ejemplo, no son consideradas ECDUR, entonces no están obligadas a presentar la DJI-IDU, estas asociaciones. Después, a ver un poco, ¿por qué me aparece para presentar Leti Cabrera? ¿Por qué me aparece para presentar ahora mi declaración jurada IDU si mi mes de cierre fue 30 de junio del 2020? Hay que ver un poquito esto, hay que ver el caso porque en el RUC, ¿verdad? Son pocas ya las empresas que pueden tener el mes de cierre de junio, como las empresas de seguro y todo eso. Entonces, hay que verificar un poquito a ver efectivamente cuál es el mes de cierre que consta en el RUC y también ver lo que señala el artículo 5 de la RG 70, que dice que la declaración jurada correspondiente al ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2019, 30 de abril del 2020 o 30 de junio del 2020, excepcionalmente deberá ser presentada en los meses de junio, octubre y diciembre del año 2021. Así que hay que mirar un poquito eso, ver el mes de cierre, y en caso de que haya alguna duda o algo sobre tu mes de cierre, entonces para poder escribir a contáctenos, que es, eh, como les digo, el medio a donde pueden hacer sus consultas, porque es un poco complicado así si no tenemos, ¿verdad?, el detalle de la situación, ¿verdad?, para corroborar. Y además la fecha de vencimiento también va a salir de cuándo le corresponde a estas empresas, y vamos a decir, presentar. Rosana, Y sí. perdón, una cosita ahí aprovechando que me diste el gancho. Normalmente la gente cuando nos escribe a contacto nos dice, tengo tal problema, ¿cómo resuelvo? ¿Verdad? Y la mayoría de las veces no nos ponen un detalle de la situación. Por ejemplo, el RUC. Si tienen problema con el RUC, si tienen problema con una obligación, es fundamental para nosotros tener
datos que nos permitan identificarle al contribuyente para mirar la situación dentro del propio sistema Marangatu. Entonces, cuando nos escriban a contáctenos, la recomendación, aprovechando que Rosana me dio pie para eso, es que nos den la mayor cantidad de detalle posible para que nosotros podamos hacerle una respuesta, digamos, a medida y que ustedes puedan quedar satisfechos, ¿verdad? Eso nomás, Rosana, perdón. Sí, hay otra pregunta de Hermowil Consultora, dice, para el ejercicio fiscal 2019 por pandemia, se prorroga la presentación del IRASIS que pasó para el mes de julio. Entonces el plazo de un año para decidir protocolizar son 12 meses contados desde julio 2020 en adelante. Entiendo que ha de estar hablando de la capitalización, ¿verdad? Pero recordemos que la ley señala que es a partir de la fecha de la asamblea, se cuentan los 12 meses. Así que recuerden eso, que eso es lo que señala la normativa. Y sí, evidentemente también en el año pasado se había prorrogado, ahí sí se había prorrogado a junio para realizar las asambleas conforme a la ley de emergencia. Por ley luego se había prorrogado. Nadia Pérez Castro dice, ¿qué hacemos con las SA sin movimiento? Igual deben presentar, como ya dijimos, no importa si está sin movimiento, igual deben presentar esta declaración jurada informativa y las sociedades anónimas están obligadas luego a hacer asamblea. Así que después vamos a seguir viendo más mensajes. Alice Sanabria, las sociedades simples en el 2019. ¿Qué se pone? Porque ellos eran IRP en el 2019. Las sociedades simples no están luego obligadas a la presentación de la declaración jurada informativa IDU, porque no están obligadas al IDU las sociedades simples, sino que cuando ellos retienen a los socios, retienen en concepto de IRP cuando distribuyen las utilidades. No están afectados al IDU. Así que no presentan esta declaración jurada informativa las sociedades simples. Bueno, vamos a seguir con más preguntas. Hay algunas situaciones también particulares, ¿verdad? Situaciones que están en forma irregular aparentemente, porque, por ejemplo, hay un señor Radik, es el nombre que figura aquí en el chat, y dice, el dueño hace 10 años ya falleció y la empresa ya no existe más. Tampoco piden que presente estado financiero y también se le agregó la declaración jurada IDU. Justamente aquí es importante señalar lo que establecen las normativas en caso de fallecimiento, que también hay que comunicar. Si es que todavía no hay un auto interlocutorio en donde hay un administrador de la masa hereditaria, por lo menos el familiar o alguien que tenga algún parentesco por consanguinidad con el fallecido debe comunicar ese fallecimiento a la administración tributaria. A través de la clave de acceso o a través de expediente en el caso que no tengan ese acceso, entonces van a estar presentando el acta de defunción y también el documento que avale el parentesco con el fallecido como acta de matrimonio o acta de nacimiento, también puede ser libreta de familia o algo que avale eso. Y regularizar la empresa, ¿verdad? Porque todo hay que ver si eso sigue. Acá figura que ya no tiene movimiento y que probablemente a la fecha de fallecimiento deban gestionar ya la cancelación, ¿verdad? Después Carolina Trepowski dice, en el caso de los consorcios, ¿cómo se hace? Dice, como explicamos, los consorcios son considerados EDUR, ya sean de obra pública o no para obra pública. Están obligados estos consorcios a presentar la declaración jurada informativa y si es que en los estatutos se señalan en las cláusulas, vamos a decir, las consideraciones respecto a la distribución de utilidades, eso va a ser el aval o si es necesario algún acta de reunión de los miembros. Ya dijimos que la comunicación asamblearia evidentemente no es obligatoria y tampoco para estos consorcios, ni tampoco lo que tiene que ver con la comunicación o inscripción en la parte administrativa de la dirección de personas jurídicas. Entonces van a adjuntar nada más un acta donde manifiesten que ellos no están afectados.
Eso ya señalamos también. Marta Riquelme pregunta qué documentos presentan las unipersonales. Ya aclaramos eso, que no se presenta ningún documento conforme a lo que dice la RG 70, así que eso no va a ser requerido. Bueno, vamos a seguir. Después ya hay cuestiones que preguntan más o menos ya con cosas numéricas, ¿verdad? Pregunta si hice reserva legal facultativa, si tuve pérdidas, si tuve... no, de vale vamos a entrar en, en ese nivel, porque como ya les dije, si tuvieron utilidades en un ejercicio fiscal, informan el monto de esa utilidad y abajo informan, si es que no distribuyeron, informan dónde se fue esa utilidad, a qué cuenta o a qué particularidad, qué situación tiene esa empresa. Porque eso muchísimos casos hay, pero si vamos a estar viendo, porque ponen los montos y todo, ahí ya nos vamos a demorar mucho, José, si vamos a entrar. Por eso les había explicado que son esos tips los que tienen que tener en cuenta para poder aclarar. En el caso de ese ejemplo, Rosana, yo creo que la persona nos podría escribir a contáctenos a sí mismo como escribió ahí y identificar un poco, o sea, explayarse un poco más de lo que está mencionando y vamos a tratar de responderle nosotros mañana con el equipo de Contact Center, ¿verdad? Para que pueda quedarse tranquilo con ese ejemplo, porque en realidad si ahora empezamos a hacer los cálculos va a ser bastante largo, ¿verdad? Y ya nos pasamos de 1 hora y media Sí. que está prevista nuestra capacitación, ¿verdad? Nuestro conversatorio. Sí, y otra pregunta, Nilsa Rodas pregunta qué pasa si una asociación no está obligada a la declaración jurada IDU, pero tiene incluida la obligación de retención IDU. Eso lo más probable es que haya incluido la retención IDU, pero no corresponde porque no realizan luego distribución, ¿verdad? Entonces tienen que gestionar a través de la actualización de datos la baja de esta obligación de retención IDU. Si tengo pérdidas, dice Natalia Benítez, si tengo pérdidas dijeron que igual debo incluir el monto. Y hace falta respaldar con el acta. No, en realidad la pregunta que hace el sistema es, ¿ha generado utilidades? Y si tu respuesta es no, entonces ya no te pide luego más ningún dato a completar. Es decir, ya se entiende que tuviste pérdida. Entonces, si las personas que tienen pérdida y tampoco deciden sobre ejercicios anteriores, es súper sencilla la declaración jurada porque marcan los dos botoncitos como no. ¿Tuve utilidades en el ejercicio informado? No. ¿Decidí sobre ejercicios anteriores? No, y ya presentan. Y dependiendo si es unipersonal o no, van a juntar los documentos que respaldan. Y acá la chica pregunta si hace falta respaldar con el acta. Y ahí depende. Si es unipersonal, no hace falta nada. Si corresponde a una sociedad anónima, debe tener acta de asamblea, igual porque están obligadas. Y las que son SRL o no están obligadas a realizar asamblea, probablemente sus estatutos sean los que les sirvan para adjuntar. Y sí, eso sería porque es pérdida. Después dice, la REA Patti dice, por favor, si me pueden ayudar. ¿Cómo hago si la unipersonal decidió reinvertir su utilidad? Dejo en no, dice. Y ahí en ese caso está la opción en donde no distribuye, ha generado utilidad, le va a marcar que sí, el monto no distribuido va a poner el monto y en el destino va a seleccionar reinversión. Eso es lo que va a realizar la empresa unipersonal. En el caso de las EIRL, ¿qué se debe adjuntar? Entonces las EIRL tampoco están obligadas a la presentación a la Dirección General de Personas Jurídicas, entonces también van a adjuntar el acta de manifestación que no están obligadas. Y en el caso que su estatuto ya se prevea todo como es el tema del retiro de la utilidad o inversión, también les va a servir eso. Pero están luego como unipersonales, así que a estas empresas individuales de responsabilidad limitada, los adjuntos no son tampoco obligatorios. Si en este ejercicio, pregunta César Cuella, si en ese ejercicio decidiste sobre el resultado de ejercicios anteriores, aparte del presente ejercicio, ¿qué informas? Y ahí vas a marcar que sí decidiste sobre ejercicios anteriores y vas a informar qué fue lo que hiciste, ¿verdad?
si decidiste distribuir o hacer otra cosa con ese resultado de ejercicios anteriores. Por ejemplo, si decidís pasar eso a alguna capitalización o algo así, entonces vas a marcar el destino. Este también ya lo explicamos. Vamos a ver si hay algo más. Creo que ya son. No sé si vos tenés algo más, José. No, no tengo nada más, Rosana. Si vos estás bien con esas preguntas, creo que Sí, respondimos unas 10 más por lo menos de la gente que nos está viendo ahora mismo. sí, toditas, la mayoría, porque aquí también nos ayudaron varios compañeros a quienes le agradecemos, ¿verdad? Porque estuvieron filtrando las preguntas también que no se entendieron bien o tal vez las que todavía no respondimos. Así que muchísimas gracias también a los compañeros por la ayuda y gracias también a toda la gente por las preguntas. Yo creo que varias dudas ya fueron aclaradas, ¿verdad? Así que muy pocas cosas seguramente ya van a quedar pendientes. Sí, Rosana, yo tengo, cuando te abandoné un ratito, me llamaron del gabinete del viceministro y me pidieron que le dé una noticia a la gente que les va a dar tranquilidad a los contadores. Por pedido del Colegio de Contadores del Paraguay, el viceministro Oscar Orué acaba de firmar, está calentita saliendo del horno, la resolución general 91 y les voy a leer un poquitito de lo que dice la resolución. Dice por la cual se suspende la aplicación de la sanción por multa por contravención por la presentación fuera de plazo de la declaración jurada informativa del impuesto a las utilidades o dividendos IDU con vencimiento en el mes de junio del 2021. Eso es, y el artículo primero dice, establecer excepcionalmente que hasta el 31 de agosto del año 2021 no será aplicable la sanción en concepto de contravención para aquellos contribuyentes que realicen la presentación fuera del plazo de la declaración jurada informativa del impuesto a los dividendos y utilidades IDU de JI con vencimiento en el mes de junio de 2021. Eso yo creo que les va a dar un poco de tranquilidad a los contadores que nos estaban diciendo que estaban un poquitito preocupados. Entonces, bueno, esa es una linda noticia para todos ellos, así que van a poder presentar sus declaraciones sin ningún inconveniente. Perfecto. Si por ahí alguno de ellos tiene, se le generaron algunas multas, porque sabemos que hoy es el segundo vencimiento de las presentaciones, lo van a tener que hacer por los medios administrativos, ¿verdad? Seguramente van a hacer una nota y nos van a enviar a gestión-documental@set.gov.pi y les vamos a ajustar esas multas que hayan sido generadas incorrectamente según lo que determina esta nueva resolución 91. Esto todavía no está publicado en el portal de la SED, pero les garantizo que en minutos más van a ver publicada esta nueva resolución y ahí van a tener ya el respaldo que normalmente nos piden siempre cuando sacamos este tipo de resoluciones. Entonces, de mi parte es todo. Espero que les haya gustado. Les pido que nos sigan escribiendo en el chat a ver si les gustó este método que estamos tomando Rosana y yo hoy, para que podamos seguir haciendo este tipo de conversatorios en donde vamos a irnos directamente a las consultas, las dudas, los comentarios que ustedes puedan tener sobre temas específicos. La idea que tenemos es hacer la próxima semana un conversatorio similar a este sobre la resolución general 90. Entonces, y después de ahí, bueno, hacer siempre un webinar sobre un tema específico como una especie de charla magistral y después un par de días, como ya dije, hacer un conversatorio donde podamos ir haciendo un ping-pong, así como hicimos con Rosana hoy, de preguntas y respuestas, siempre y cuando a ustedes les haya sido útil y les haya gustado este formato. Así que, Rosana, un placer haber sido tu asistente hoy. Vamos a seguramente a volver a encontrarnos en un evento similar. A la gente quiero agradecerles también infinitamente por habernos ayudado, por habernos acompañado. Seguimos siendo casi 380 personas, llegamos en un momento a 550. Así que muchísimas gracias a todos y estamos para ayudarles en lo que necesiten. Señora Rosana, Muchísimas ¿puede gracias, muchas despedir? gracias, José. Gracias a toda la gente también por respetuosamente ir consultando y siempre hay casos y cuestiones particulares, ¿verdad? O sucesos, algo que no se encuadra dentro de los procedimientos normales. Y como ya mencionamos,
a través de los canales correspondientes se van a estar recibiendo esas consultas para que ustedes puedan tener la respuesta precisa también sobre el caso puntual. Así que muchísimas gracias a todos y nos encontraremos en otro evento probablemente. Que tengan muy buen resto de jornada a todos y que descansen.